Buenas tardes, nos encontramos con el profesor José Luis El Güero Real, exfutbolista y actual director de Fuerzas Básicas del Deportivo Toluca. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, un gusto siempre estar al pendiente de la comunicación para poder informar en relación al trabajo de los jóvenes, porque tú sabes que normalmente los focos se van con la primera división y cuando podemos hablar de los jóvenes, la verdad es un gusto. ¿Y qué nos puede contar al respecto? Usted que tiene, ¿cuántos años ya de experiencia en formación de jóvenes? 25 años más o menos, ya perdí la cuenta y la verdad, creo que ahí cuando un club busca entrenadores para dirigir en primera división, hay una buena cantidad de entrenadores. Pero para buscar formadores, para trabajar con fuerzas básicas, no hay muchos. Entonces yo me siento afortunado de poder trabajar para una institución tan importante como es el Deportivo Toluca, en donde nos han recibido de maravilla, donde sabemos que hay un compromiso muy grande para preparar jóvenes que lleguen a la primera división y donde además tenemos un gran apoyo a partir del licenciado y toda la directiva y la comisión de fútbol y estamos con ese compromiso de poder hacer un trabajo que en el tiempo adecuado permita que haya jóvenes de fuerzas básicas en la primera división. ¿Cuál es un tiempo adecuado digamos, para tener un producto terminado, que en este caso sería un jugador, debutar un jugador en primera división? Bueno, el plan es a 3 años. Eso no quiere decir que no pueda ser antes. Ahorita llevamos 2 años, nos falta un año aproximadamente y a partir del tercer año el compromiso es que haya jugadores jóvenes en la primera división. Pero puede ser que haya antes, ya salió un Juan Delgadillo que estuvo jugando el torneo pasado y esperamos que haya la fortuna y la posibilidad de que durante el próximo torneo y si no a partir del próximo año empiecen a aparecer jugadores en la primera división. Digamos que 3 años, pero sabemos que hay clubes que tienen pues casa club, que llegan los chavos desde los 13, 14 años. En ese sentido, profesor, un promedio de un rango de cuánto cuesta, digamos, producir un jugador entre un rango de dinero. Por cada jugador que tenemos en la casa club son aproximadamente 10,000 pesos mensuales. Entonces es un apoyo muy importante de la directiva que luego es correspondido cuando ellos actualmente como activos fijos llegan a figurar en la primera división y ahí se recupera la inversión, porque eso no es un gasto, es una inversión. Es correcto. Profesor, usted, digamos, em, ¿qué modelo, tiene alguna forma de trabajo, algún modelo en relación a la cobertura, las visorías? Digamos, en breve, ¿cómo es que usted trabaja en relación a sus 25 años de experiencia en varios clubes en formación de jóvenes? Bueno, siempre es bajo un plan. No puede haber nada que dé resultados si no es bajo un plan. No trabajamos al día, no estamos improvisando cada semana, cada mes. Tenemos un plan muy claro que ya lo presentamos a la directiva, que la directiva lo aprobó, lo conoce. Y te puedo resumir todo en que para que nosotros proyectemos un jugador a la primera división con un cierto sello de garantía, ese jugador tiene que tener 3,000 horas de entrenamiento y 30 partidos internacionales para que entonces yo pueda ir con el técnico de la primera división y decirle, aquí tienes este jugador avalado por fuerzas básicas para que finalmente el técnico de la primera división tome la última palabra. Y digamos, eso digamos, en las horas de entrenamiento, pero digamos, ¿cómo detectan al talento ustedes? Bueno, hay un perfil que se busca, no solamente los garbanzos de a libra, porque esos todos los queremos y es muy fácil detectarlos, pero tenemos que ver que sea estudiante, tenemos que ver que sea un jugador, un joven que aprenda rápido, tenemos que ver que tenga lo número uno, que es sus condiciones técnicas muy buenas y sobre todo que esté abierto para aprender, para trabajar mejor y ser educado deportivamente de forma integral. Por ejemplo, ¿qué jugadores a usted le tocó, digamos, producir de cerca cuando usted estuvo en el Club Deportivo Guadalajara? Algunos nombres que usted que nos pueda mencionar. Bueno, lo que te puedo decir es cuando me tocó dirigir a Chivas, del plantel de 25 jugadores, 22 eran surgidos de fuerzas básicas y todos habían estado en algún momento con mi intervención dentro de los entrenamientos. Nosotros no los hacemos,
Ellos traen sus condiciones, traen sus facultades, pero a mí como encargado me ha tocado intervenir con todos esos jugadores y de alguna manera pues el más llamativo es el Chícharo. Chícharo a mí me tocó recibirlo a los 9 años y me tocó despedirlo a los 22 cuando se fue a Manchester. Y de ahí Marco Fabián, el Chatón Enríquez, no sé, todos los actuales que están en Chivas, que aparecen en la primera división, igual son parte del fruto, no solamente mío, yo como encargado, pero todo el cuerpo técnico del club. Ahorita, profesor, se escucha mucho, mucho la polémica del tema de los promotores, de muchísimos extranjeros que vienen, que los clubes no quieren, no están dispuestos a invertir estas cantidades de formar jugadores. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo lo que pienso es que es una obligación de los clubes invertir en la formación de jóvenes, porque es la única forma en la que tengamos cada vez mejores jugadores en nuestra selección. ¿Por qué somos campeones mundiales juveniles, campeones olímpicos y no podemos ser en la mayor? Algo pasa cuando los jugadores llegan a la primera división. Eso hay que atacarlo, hay que buscarle una solución, porque la realidad México está reconocido a nivel mundial juvenil como potencia, lo que no pasa desgraciadamente en la mayor. Entonces creo que estamos cumpliendo en todo lo que es a nivel selecciones menores, pero cuando no tienen la apertura para jugar en la primera división, pues están tapados. Algo que usted alcance a detectar que está pasando, que está truncando ese desarrollo, ¿qué usted observa por ahí? Bueno, yo creo que principalmente tener un programa que comprometa a los jugadores que pasan de fuerzas básicas a la primera división, a no deslumbrarse ni con el dinero, ni con los periódicos, la fama, las mujeres, y que no pierdan el piso cuando empiezan a aparecer en la primera división. Que nuestra educación deportiva se convierta en una mentalidad que nos llegue a ser diferentes en la primera división. O sea, entonces usted habló de programa y de un tema de factor humano. Esos serían dos puntos a destacar. Tiene que haber una formación integral. Tiene que haber jugadores que estudian, tiene que haber jugadores que tienen clases de diferentes formas para utilizar mejor su tiempo y ser formados de manera integral. Vimos el ejemplo ahora en el Mundial que Inglaterra, pues con jugadores de clubes de la liga local, fueron muy exitosos y quedaron en cuarto lugar mundial. Y digamos que también se confió en estos jóvenes, ¿no? Y por alguna razón llegaron a donde llegaron. ¿Cree que usted que pueda afectar tanto número de extranjeros a la producción de jugadores para la selección nacional en futuros años? No, yo creo que el jugador extranjero de calidad, bienvenido y nos ha aportado mucho, sin ninguna duda. Hay muy buenos jugadores extranjeros en México. El tema es que no siempre vienen los mejores. En esa parte yo creo que, como pasa en Inglaterra, no puede ir un extranjero si no ha formado parte en diferentes números de veces en las selecciones de su país. O sea, aquí fácilmente viene un extranjero sin tener un respaldo de su carrera. Creo que en México nos hacen falta jugadores extranjeros, sin ninguna duda, buenos, y que haya un filtro para que realmente haya un control de calidad que permitan que vengan no jugadores medianos ni más abajo de medianos, sino que vengan jugadores de más calidad extranjeros al fútbol mexicano. ¿Qué modelos tendríamos que copiar en el extranjero? ¿Habría un modelo que habría que copiar, que usted considere? Yo creo que aquí internamente en Toluca pues tenemos a Sambuesa como un modelo que tenemos que seguir, a Barrientos. Por darte dos nombres, yo creo que ellos dos tendrían que ser modelos de jugadores extranjeros con mucha calidad que vienen a aportar que han venido a aportar a México y que nosotros como entrenadores y los jugadores como jóvenes están chupando todo lo que puedan aprender de ellos. Pero me refiero a modelos de formación de jugadores en el extranjero, de algunos países. Yo creo, te digo, México es potencia mundial de jugadores de jóvenes. Entonces, más bien usted como punta de lanza y como pionero y experto en esta materia, ¿qué le recomendaría a otros clubes y a otros personajes de clubes del fútbol mexicano? Dar oportunidad a los jóvenes. O sea, el tapón está arriba.
En la parte juvenil, te vuelvo a decir, si vas a cualquier otro país, México está reconocido como una potencia a nivel juvenil y hasta olímpico. Pero ¿qué pasa si esos jugadores al final de cuentas están tapados para jugar en la primera división? Entonces tiene que haber más espacio para los jugadores jóvenes destacados para que tengan oportunidad en nuestra primera división. Matías Almeida fue un entrenador que recientemente pues, también conoce muy bien usted la institución y le dio oportunidad a jóvenes y consiguió títulos. ¿Considera que Matías Almeida sería un buen candidato para la selección mexicana de fútbol? Yo creo que es un excelente candidato para la primera división. Sin duda hay entrenadores extranjeros, perdón, hay entrenadores mexicanos que yo pensaría como número uno en un mexicano, pero si tuviera que ser un extranjero, sin ninguna duda, Almeida tiene todo. ¿Y qué opina de Diego Martínez Becerra, que usted pues, se quedó, heredó su puesto en Guadalajara? Bueno, Diego es una parte de un sistema que forma parte del sistema de Chivas. Y Diego es un agente muy capaz, es alguien que conoce perfectamente la institución en todos los niveles y es alguien que sin duda tiene para aportar al club y que ya tiene un bagaje de todo lo que ha conocido desde que está al frente de la responsabilidad en el club. Yo creo que va a estar muy bien. Profe, a su consideración, ¿cuáles son los clubes del fútbol mexicano que mejor trabajan con fuerzas básicas? Yo creo que los que más tienen jugadores en selecciones menores, que los que más ganan campeonatos, sub-17, 20, segunda, que los que tienen jugadores en el extranjero, que los que tienen campeonatos internacionales ganados. O sea, te estoy diciendo que hay que lograr para ser considerado un club muy importante. ¿Quién tiene jugadores en selecciones menores? ¿Quién tiene jugadores salidos del club en el extranjero? ¿Quién de las fuerzas inferiores ha ganado campeonatos? Cuando analizamos eso, empezamos a ver club por club, nos damos cuenta cuáles son los más importantes. ¿Usted tiene algún objetivo, digamos un scorecard de cuántos jugadores va a debutar en el futuro, en el corto, mediano o largo plazo? Tenemos que llegar a completar un jugador por posición proyectado de fuerzas básicas a la primera división, o sea, 11 jugadores. Toluca, una gran institución, ¿qué tal se ha sentido aquí en Toluca? Excelente, la verdad. Lo más importante, tenemos todo el apoyo de la directiva. El licenciado es un convencido, y así nos lo demuestra con el apoyo que nos da, de que la cantera tiene que ser la principal surtidora de jugadores a la primera división. Tenemos un entrenador en primera división como Cristante, que está abriendo las puertas para los jugadores jóvenes que tengan calidad y que realmente es una institución entre las 3 más importantes de México. ¿Ya están listos, profe, para la 11ª? Sin duda, esa parte, digo, ya vimos todos que nos quedamos a un pasito el torneo pasado, pero bueno, eso ya es un mayor acercamiento de lo que sin duda por la calidad que tiene el equipo se podrá pensar en conseguir para este torneo. Profe, ¿algo más que quiera agregar? Sí, como te decía al principio, siempre la búsqueda de la entrevista es para la primera división. Qué bueno que tú tienes el interés de promover que se hable del fútbol amateur, de fuerzas básicas y del fútbol femenil. Es que dicen que los jóvenes es el futuro. Claro, sin duda. Profe, le agradezco la entrevista. Estuvimos con el profesor José Luis El Güero Real, director de Fuerzas Básicas del Deportivo Toluca. Muchísimas gracias, un placer para mí poder entrevistarlo. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Dios lo bendiga.